Gala Cultural. Miren, nosotros diariamente o casi diariamente presentamos galas culturales. Todo el que viene aquí nos llena de orgullo, de satisfacción y de placer. Durante mucho tiempo, sobre importantes temas que tienen que ver con la historia del pueblo dominicano, pues han escrito muchos autores. Se dice que incluso sobre Trujillo es que más los autores dominicanos han escrito. Pero en particular lo testimonial no es lo que uno encuentra. Durante mucho tiempo, distintos actores o descendientes de actores dejaron que otros hablaran y guardaron para la posteridad realmente los recuerdos, los testimonios que tienen que ver con aspectos que a veces a los historiadores, a los científicos de los acontecimientos históricos se les escapan o simplemente los conocen pero no los transfieren, no los socializan. Es parte, digamos, del anecdotario nacional. En este caso, hoy tenemos nosotros el gran honor, el placer, la honra de recibir a doña Sabrina Román. Ella, hija del general Pupo Román, una víctima, pero al mismo tiempo uno de los grandes actores que tienen que ver con la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el sátrapa por excelencia. De tal suerte que a doña Sabrina Román, pues le doy en nombre de todos nosotros la bienvenida aquí a esta gala cultural. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, el honor es mío estar aquí, contagiada de esa alegría que se respira aquí. Gracias, Sabrina, por aceptar la invitación. Estás aquí unos días, ¿no? Y el hecho de que hayas sacado tiempo para venir a Cita Cultural, lo apreciamos muchísimo. Sí, es como te digo, es un honor estar aquí con ustedes. Poeta y escritora. Sí, señor. Y por ahí quiero comenzar. ¿Cuándo usted descubre, en cuáles circunstancias, a propósito de qué fuerza vital, usted comienza a asumirse como poeta? Bueno, yo publiqué mi primer libro de un tiempo a otro tiempo. Lo publiqué muy joven, tenía unos 17 años, pero mis primeros poemas, esos cuadernillos que uno guarda celosamente, lo escribí un día de la raza, cuando tenía unos 11 o 12 años. Y desde ahí pues empecé, tanto que mi madre, cuando yo le leía las cosas, ella decía, ¿de dónde tú copiaste eso? No sé. Yo le decía, de acá, de mi cabeza. Y yo creo que fue parte de mí desde que dominé en alguna forma el mundo de la más mínima idea. Y era también, a la luz de los años, fue como quizás el desahogo a todas esas preguntas que yo callé por tanto tiempo. Pero y junto a otras escritoras, fue gestora de la Fundación de Mujeres Escritoras en la República Dominicana. Sí. Yo siendo subdirectora de la Biblioteca Nacional, fundé los festivales de mujeres escritoras, pero también con anterioridad formamos el Círculo de Mujeres Poetas. Ahí estaba Cheresa Vicioso, Chiqui Vicioso. Chiqui Vicioso, Carmen Inver, sí. Dulce Oreña, sí. Carmen Sánchez. Era el grupo de las 6 que don Juan denominó el boom. Sí. Porque él decía, la OTAN de las escritoras dominicanas. Sí, él decía, nunca se había visto eso de 6 mujeres al mismo tiempo salir con una propuesta en aquella época de tanta efervescencia. Y sobre todo con aquel criterio generoso de que el arte es
para compartir, no para competir. Exactamente. Y que 6 mujeres, y ahí surge entonces la visibilización de las mujeres en las letras dominicanas. Ahí por primera vez nos llamamos mujeres poetas, no poetisas. Un manifiesto hubo. Exacto. Claro que fue muy... Sí, fue... Sí, lo recuerdo. Doña Sabrina, varios textos, entre estos, ¿verdad? De un tiempo a otro tiempo, del 78, Palabras rotas del 83, Imagen repetida en múltiples septiembre del 86, y Poniente taciturno. Sí. Después de estos textos que son de poesía, destilada, evidentemente, sin prisa, surge Carrusel de Mecedoras y se trata ya de teatro. Ese tránsito, después, claro, muchos artículos, otros textos y finalmente este sobre el que iremos a partir de ahora, pero el teatro. El teatro, Carrusel de Mecedoras originalmente fue un poema, un largo poema. A través de unas investigaciones que yo realizaba sobre la vejez. Y entonces visité varios asilos de ancianos. En uno de esos asilos me conmoví mucho y una madrugada escribí ese poema. Luego, en una lectura con un grupo de personas, doña Germana Quintana me escuchó leerlo y se acercó y me dijo, Sabrina, eso hay que llevarlo a teatro. Y ahí empiezo a incursionar en el teatro, a investigar, y así surge Carrusel, que es una fantasía teatral en un acto. Que así lo hicieron otras. Y así lo llevamos al Teatro Nacional. ¿Verdad? Sí. OTAN femenina. De la OTAN femenina. Mire, bueno, nuestras lágrimas saben amar. Sí, que la escuché decir en la puesta en circulación. Tuve el honor de asistir, invitada por Ruth Herrera, quien es editora del libro. Sí. Vale recalcar, ¿no? Sí, claro. Una editora con este mucha testimonio paciencia. lo tenía pendiente hace mucho tiempo y que una fuerza interior muy grande la hizo escribir este testimonio que venía trabajando hace unos años en su cabeza incursión en un género que hasta ese momento usted no había ejercido, ¿no? No. Sí, pues así como Ruth explicó, sí, era un proyecto muy viejo y muy arraigado, porque el tema era difícil, o sea, tratar la historia de mi familia, el conflicto familiar que hubo por tratarse de mi madre ser pariente sobrina de Trujillo. Y mi padre, pues... Por los García, ¿no? Sí, los García Trujillo. Mi abuela materna era hermana de Trujillo. Entonces, yo buscaba inicialmente un libro que no viniera a arrojar más odio, más rencores, además de todas las humillaciones que hemos recibido a través de lo mal juzgado o mal interpretado que ha sido mi padre. Entonces, yo tuve que depurar todo eso, como he venido repitiendo, ir mudando piel y piel tras piel hasta llegar a un sitio donde yo pudiera realmente, primero, tener la edad para evaluar objetivamente la situación y sobre todo desprenderme de un poco de resentimientos y que me truncaban la escritura, porque no lo quería. Me gusta la paz. Eso no quiere decir que uno no tenga su concepto bien formado de lo que es una cosa y de lo que es otra, pero no consideraba que ya 50 años después yo debía salir después de tanto sufrimiento de mi padre y tanto sufrimiento de mi familia, o sea, los hijos de él. Desde nuestro regreso aquí fue muy difícil la situación. Hay un punto de partida, supongo, que es el de la desgracia del artillero. Sí.
que podría darnos a todos una idea de por dónde comenzó aquello que deviene, si se quiere, en una desgracia no solo familiar. Sí, sí. Esa fecha, bueno, que después de eso él cae en desgracia por casi 4 años, sin cargo, sin nada, lo marcó mucho. O sea, por eso yo en algún momento digo que ese fue el inicio del Vía Crucis de mi padre, porque él no era una persona, al contrario a lo que se dice, por eso le duele tanto esa expresión que usa mucha gente así deportivamente, de cobarde. Él llegó, como narro en el libro, a hacer ese informe después de la humillación y ese informe le costó muy caro. De hecho, uno de mis tíos, que era secretario de las Fuerzas Armadas, José García Trujillo, le dijo, ¿a quién tú le mandaste eso? Porque si tú se lo mandaste al jefe, como decían en esa época, recojan sus cosas, porque ellos tuvieron que ir a vivir a San Isidro. Y dicho el hecho, o sea, tuvieron que salir y lo echaron a un lado. Mucha gente joven ve este programa, Cita Cultural. ¿Quién es Pupo Román en ese entramado del ajusticiamiento de Trujillo? Sí, Pupo Román, como yo lo definí en el día del acto, es el héroe del silencio. O sea, mi padre tuvo conocimiento de lo que se iba a hacer a través de su mismo desencanto, que era conocido por Luis Amiama, Juan Tomás, o sea, compadres de él además. Decidió decir sí. Y desde ese momento, como yo siempre digo, desde ese momento él supo que cavó su tumba, porque cualquiera de los dos escenarios que mi padre hubiese cogido, lo llevaban al mismo sitio. Porque A modo de provocar un tanto el apetito de quienes nos vean y de quienes puedan llegar a leer este libro, piensa su autora, Sabrina Román, hija de don Pupo, del general don Pupo Román, que en este texto, Nuestras lágrimas saben amar, hay datos, perspectivas sobre los acontecimientos que aportan al conocimiento de esa etapa del 1955, digamos, a ya el ajusticiamiento propiamente del tirano. Hay quienes vayan a este libro van a descubrir una parte de la historia que no había sido contada. absolutamente. Es la primera vez que nosotros contamos lo que sucedió de la puerta hacia adentro de la casa de la familia de Pupo Román. También se cuentan las intimidades y todo lo que venía pasando, donde aparece su desencanto y su concepto sobre todo lo que acontecía en el país. Definitivamente sí hay el aporte, porque es nuestra voz, es nuestra por primera vez. Se ha escrito mucho y esta vez, bueno, pues era la oportunidad. Doña Sabrina, usted pasó en su momento de la poesía al teatro por razones, de este testimonio a la cinematografía. ¿Hay un puente? Bueno, ¿Hay un proyecto? ojalá. Porque pocos de los protagonistas de aquel momento hicieron frente a un consejo de guerra prácticamente, que el pueblo dominicano no conoce. Se piensa más en la desaparición de la gente, en los asesinatos vulgares. Pero lo cierto es que la vida... Bueno, Teniente Amado fue llevado al cine. Teniente Amado fue llevado, Chinora, ¿no? pero es propiamente del acontecimiento más digamos, cumbre de la lucha antitrujillista. Pero hay todo un proceso que el pueblo dominicano desconoce, que tuvo que ver con cómo él hace, con su honor, hace frente al conjunto de acusaciones. Un consejo de guerra que tristemente se mantiene vigente, porque mi papá fue despojado, naturalmente
a la hora del Consejo de Guerra, Ujú. de todos sus honores, de todo. Y eso se mantiene vivo. Se mantiene vigente. Sí, se mantiene vigente. Bueno, miren, realmente para mí es un gran placer y un gran honor haberle tenido aquí en esta gala cultural. Quisiera incluso tener la confianza con nuestro amigo Julián Fernández para que nos regalara los minutos que ya finalmente le vamos a compartir con él para poder seguir conversando. Pienso que este es un gran aporte suyo a la historiografía, Sí. a través de un valioso testimonio que sé por hasta cuestiones personales que son de esas cosas que solo se paren cuando se paren. Sí, señor. Y ella hablaba de la madurez que llegó Sí. y de que uno toma distancia y puede ver las cosas con más Exactamente. objetividad. Y sobre todo que... Entonces hay libros que hay que escribirlo cuando ya uno está Sí, maduro. definitivamente. Y es muy importante. Por eso yo utilicé, digamos, una especie de simbolismo al regalarle esa memoria a mis sobrinos nietos, no a los sobrinos y eso. Porque me interesa que las nuevas generaciones aprendan lo que ocurre. Uno disfruta de la democracia que hoy tenemos, de todas las cosas, pero eso no cae del cielo. O sea, lleva un costo que hasta la fecha, porque hasta la fecha mis sobrinos nietos han tenido, igual que mis hermanos y yo, que muchas veces llorar. Cuando uno ve en un periódico hablar los horrores que a veces se dicen de mi padre, uno consciente de que las cosas no fueron así, de que si hubiera sido un cobarde lo hubiera hecho. Yo creo que se hizo un acto de justicia a su memoria. Sí. Sí. Es más, eso- Chiqui Vicioso, cuando llegó al teatro y me vio, me abrazó y me dijo, poeta, estamos en la puesta en circulación del libro, pero en el funeral de Don Pupo también, sí. el funeral que nunca tuvo. Doña Sabrina, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias a habernos ustedes escogido para esto. y siempre a la orden. Y gracias también a Ruth Herrera que Sí. nos Cómo dio la no. oportunidad de Sí. coordinar Sí. con usted. Gracias, Y que Sabrina. en ese proceso casi la canonizan. Así es. Encantada, Sabrina. Mucho gusto. Julián Fernández. Exactamente. Hoy es un hacer, Sí. muy amigo de nosotros. Y además, ya él de es inmediato, dominicano. de regreso, pues ya estaremos en compañía de Julián Fernández, un tremendo músico, Que tiene su artista, musiquita por dentro y por tocador solo, cubano, dominicano, aplatanado aquí ya hace mucho tiempo y a quien queremos mucho.